Hola, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a hablar de Shadow AI, una amenaza riesgosa y silenciosa, con Aarón Soreda, quien es el director de tecnologías y servicios profesionales de Maxtor. Así que comenzamos. Aarón, ¿cómo definirías Shadow AI en términos simples y aplicables a la realidad empresarial mexicana? Mira, la verdad es que para hacerlo muy sencillo, el Shadow AI es cuando los empleados utilizan herramientas de inteligencia artificial para el trabajo sin avisarle a la empresa, ¿no? Esto es, yo utilizo herramientas de inteligencia artificial, pero no le aviso al equipo de control o de gestión de la empresa, y esto pues, obviamente genera pues, varios riesgos de seguridad, privacidad y cumplimiento, ¿no? Dentro de las empresas mexicanas, el contexto realmente es de que las políticas de tecnología apenas están madurando en todo este aspecto de la inteligencia artificial, y hay una cultura muy ávida de utilizar estas herramientas, y este contexto de, como decía, es poner en riesgo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si tú utilizas un ejecutivo más bien que utiliza un ChatGPT para redactar un contrato y no valida si se están exponiendo datos confidenciales o no, cuando los equipos de marketing, que son son el área, yo creo que de las áreas que más utilizan todas las herramientas de inteligencia artificial, generan una campaña, pero no se fijan si esta campaña puede dañar a la empresa a través de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, y también las áreas de desarrollo que utilizan para validar su código, que utilicen estas tecnologías, pueden estar poniendo en riesgo la propiedad intelectual de la empresa. Entonces, realmente ahorita en todo el contexto empresarial mexicano, aunque se está adoptando de una forma, tratando de adoptarla de una forma controlada, realmente todavía no hay una madurez para poderlo utilizar, y ese es el contexto o el concepto más bien de un Shadow AI, cuando estás a la sombra realmente del control, ¿no? Y sin embargo tenemos cifras no muy certeras porque todavía, como tú bien dices, estamos en las etapas iniciales, pero ya hay algunos sondeos que indican que al menos 50% de las empresas están sufriendo fenómenos de Shadow AI. Esto está impulsado por esa necesidad urgente que tienen ejecutivos, mercadólogos, programadores, como tú mencionaste, de incorporar la herramienta porque la tienen al alcance de la mano, porque muchos modelos son gratuitos y se dan cuenta que pueden mejorar y eficientar su trabajo, y sin embargo la cultura organizacional y las políticas están quedando atrás. ¿Qué sugieres para empatar esto? ¿Cuál sería el primer paso? Que nosotros, como responsables del área de tecnología, gestión y gobierno de datos de las empresas, no digamos que no a los usuarios que quieren utilizar herramientas de inteligencia artificial. Yo creo que el primer paso, lo que tenemos que hacer es decirles cómo utilizarlas, ¿no? Realmente la negación es como con los niños, ¿no? Cuando les niegas algo, lo ven como tabú, y entonces lo hacen todavía más, o buscan todavía la forma de hacerlo. Pero creo que realmente lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar en una cultura organizacional y empresarial a que las herramientas que se utilicen son herramientas que estén controladas, que estén gestionadas, que estén dentro de un ambiente seguro. Como lo mencionas, prácticamente todas las herramientas que hay afuera ahorita en el mercado son en la nube. No están, las partes gratuitas no están protegidas, los datos no sabemos realmente dónde están almacenados, para qué son utilizados, están dentro de las políticas que nadie firma, o nadie lee al firmar o autorizar cuando te das de alta para utilizar una de estas herramientas. Pero también existen los modelos de paga, ¿no? Que es lo que realmente a nivel empresarial y a nivel gestión y seguridad es lo que deberíamos, yo creo, de empezar a ver a
internamente en las empresas, ¿no? La utilización de herramientas que desgraciadamente, si lo queremos ver ahorita, se tiene que pagar para poder gestionar tu seguridad y tus datos, es la opción más segura y la opción más controlada. ¿Por qué? Porque tú puedes validar con los usuarios qué tipo de información, qué tipo de consultas, qué tipo de desarrollo tratan de generar dentro de esta herramienta, porque es para ayudarles en eficientar su trabajo, pero no pongan en riesgo prácticamente ni a los clientes ni la información interna de la empresa, y pues a lo mejor también incluso un daño reputacional que podría llegar a ser cuando una empresa genera contenido inapropiado a través de una herramienta de AI. Entonces creo que ese sería el primer paso a nivel cultural, es más bien, en vez de negar y de bloquear, es ayudar a la gente y consolidarlo en un ambiente seguro y controlado. ¿Tú has sabido de algún caso real de filtración de datos, de esta exposición de datos de clientes, de código, de ciertos programas que están todavía en desarrollo, de filtraciones de datos confidenciales en el caso de estos contratos de los que ya hablabas, que hayan sucedido en México? En México no está todavía como muy documentado, como tristemente decimos, en México tenemos todavía una cultura muy gris con respecto a que las empresas se hagan responsables cuando tienes una filtración de información o cuando tienes una fuga de información a través ya sea de una herramienta de inteligencia artificial o a través de un error de seguridad en tus plataformas, ¿no? Somos como, ¿cómo decirlo?, como muy miedosos en ese aspecto y tratamos de buscar cómo no hacer público esto, ¿no? Pero a nivel mundial ha habido casos muy documentados y muy precisos sobre todo el tema de utilización de inteligencia artificial, donde ha habido un impacto gigantesco en esas empresas. Y estamos hablando de empresas gigantescas como Samsung, ¿no? Un ingeniero copió código que es propietario de Samsung, lo puso en ChatGPT para hacer una validación de errores técnicos y resulta ser que este modelo, como lo hizo en un modelo gratuito, pues fuga de propiedad intelectual y generó unas fugas de código y de validaciones de interfaces internas de Samsung muy sensibles. Entonces realmente el impacto fue muy grande. Amazon y el mismo Apple han tenido estos incidentes, ¿no?, de que los empleados utilizan inteligencia artificial para tareas laborales que implicaban utilizar información interna y cuando realmente no ven las consecuencias. Bancos también, aunque en México la política y la gestión interna y auditoría de bancos es muy cerrada, a nivel mundial pues no todos los bancos la aplican, ¿no? En Alemania el Deutsche Bank también un empleado trataba de automatizar un análisis financiero, lo hizo y lo presentó sin haber sido validado, ¿no? Entonces resultó que el análisis financiero que hizo esta herramienta de inteligencia artificial que él utilizó, pues realmente no había no había ningún fundamento, ninguna validación por parte de la empresa y lo presentó públicamente, entonces realmente tuvo un impacto muy grande, ¿no? Las agencias de publicidad o de marketing a nivel mundial suelen utilizar estas herramientas porque te ayudan realmente. O sea, lo que trato de decir muchas veces es la inteligencia artificial no hay que satanizarla, ¿no? Más bien hay que saberla utilizar, porque muchas veces los equipos creativos o los equipos de desarrollo realmente no tienen mucho contexto, si lo quieres ver internamente, de los procesos de la información, de los riesgos internos de las salidas o fugas de información que pueda haber en la empresa. Entonces, si generan una campaña, ¿no?, y puede llegar incluso a tener un contenido ofensivo en el aspecto de que ahora hay que ser muy político en muchas cosas para cuando hacemos público en las redes sociales o en los sitios web o incluso en este tipo de paneles. Lo que nosotros exponemos muchas veces, si no lo validamos, no lo concientizamos, pues puede llegar a ser para algunas personas agresivo o un lenguaje que no es propio. Y aunque realmente ahí no estás hablando de un daño tecnológico o de datos,
ahí viene un tema de reputación, viene un tema de cómo socialmente la gente o a otras empresas pueden verte a ti, incluso las entidades de gobierno que gestionan y que controlan todo el tema de lo que se publica y cómo se publica, ¿no? Entonces, a nivel, en México, te digo, nosotros con nuestros clientes no hemos tenido ninguna mala experiencia, o por lo menos no nos han dicho una mala experiencia, al contrario, hemos tratado de ayudarnos en el aspecto de que tengan siempre una gestión de su equipo de IT o su gobierno de datos, incluso toda la gente de seguridad, los CISOs y todos los responsables de seguridad, sean los que son responsables de estas plataformas. Pero, como te digo, en México nosotros no hemos tenido, por lo menos yo no he tenido ningún conocimiento, ni incluso buscando si haya habido alguna fuga realmente que valga la pena ser mencionada, como los ejemplos que te puse que son a nivel mundial. Ahora, dime una cosa, ya que mencionas, Aaron, esta experiencia tuya con los corporativos, ¿cómo lo detectas? ¿Cómo detectas que ya hay gente utilizándola? Porque hablamos de Shadow AI, pero no dijimos, bueno, ¿y cómo te das cuenta que alguien lo está usando? Porque pues a lo mejor son más rápidos, porque te están trayendo una campaña que normalmente no harían tan perfecta, porque detectan algunas palabras que, por ejemplo, ChatGPT suele usar mucho, o cómo le hacen para, porque pues está en la sombra, finalmente así se llama, ¿no? AI en la sombra. ¿Cuáles serían, en tu opinión, las herramientas o la forma en que puedes decir, que se me hace que acá en el departamento tal ya me están usando algún modelo de estos de lenguajes largos, como se suelen clasificar? Mira, exactamente como lo mencionas, es muy fácil hasta cierto punto desde el punto de vista tanto del negocio como tecnológico, empezarte a dar cuenta si hay gente o personas o incluso equipos completos o áreas completas que están utilizando herramientas de inteligencia artificial que no están, y más si tú no las tienes, perdón, activadas o permitidas dentro de la empresa. A nivel de negocio, los cambios inusuales de productividad o de entregables, ¿no?, es una señal inequívoca de que alguien está utilizando plataformas de inteligencia artificial. Una redacción mucho más pulida, mucho más rápida, ¿no?, en correos, en reportes, en presentaciones, que realmente comúnmente no los tenías, o estas personas o estos equipos no eran tan prolijos en esta forma de entregar su información, y de pronto ciertas personas o realmente toda el área empiezan a ¿cómo se llama?, a entregar este tipo de información realmente ya muy pulida, muy bien redactada, muy bien organizada. Podría ser a nivel de negocio, y más cuando es un cambio radical en tiempo, que es prácticamente de la noche a la mañana. El aumento también de las tareas complejas, obviamente conforme vamos evolucionando en las empresas, a los equipos se les asignan tareas mucho más complejas por la evolución natural de la empresa, y empiezan a ver resultados o empieza a haber respuesta muy rápida sobre estas tareas más complejas sin haber incrementado el personal, ¿no?, o el número de personas o las herramientas oficiales para poderles ayudar con este trabajo. Un ejemplo podría ser un analista junior que entrega un análisis con un lenguaje técnico perfecto y una estructura de reporte de consultoría sin haber sido entrenado para ello, ¿no? O sea, sin haber tenido ese expertise y sin haber pasado por la validación a lo mejor de un analista senior o de un jefe o un personal que valida esta información, ¿no? Tú lo acabas de decir también, el lenguaje, las frases que se utilizan en textos, o cuando les preguntas a las personas de dónde obtuvieron eso o cómo obtuvieron ese resultado, somos muy divertidos los seres humanos y nos traiciona, como decimos, el subconsciente, ¿no? Hay frases como, me ayudé con una herramienta que me encontré en internet, me ayudó un asistente de texto que alguien me recomendó,
¿no? Le pedí a la inteligencia artificial que solamente me diera ideas, ¿no? O sea, no que generara, sino que solamente me diera ideas. O utilicé un bot o un robot que nos ayudaba a perfeccionar esto. Entonces, cuando te encuentras como responsable de un área, como persona que lee un documento para validarlo, y te encuentras con este tipo de situación donde una persona mágicamente, ¿no? Entrega un resultado en muy poco tiempo, prácticamente armado, sin mucho esfuerzo aparente, ¿no? O sea, no se quedó desvelado, no se durmió toda la noche. Te da realmente muy, muy buenos indicios de que están utilizando de forma escondida una herramienta de tecnología de inteligencia artificial. A nivel técnico, como responsables de las plataformas de comunicaciones, el tráfico web para nosotros es fundamental cuando tú empiezas a encontrar en los registros de los proxies o de los firewalls, cuando la red interna empiezan a tener accesos a ChatGPT, a BARD de Google o Copilot, las nuevas plataformas independientes como Perplexity, DeepSeek. O sea, el tráfico es muy chismoso, ¿no? Entonces, cuando la gente está accesando a estos sitios y el tráfico hacia estos sitios empieza a incrementar, es un síntoma inequívoco de que alguien o equipos están utilizando herramientas de inteligencia artificial no permitidas, y es muy fácil de detectar porque incluso a nivel de red puedes saber qué tipo de consulta o a quién consultaron y quién fue a través de la IP o del mapeo que tengas internamente en tu red, ¿no? La dependencia de los resultados sin trazabilidad. O sea, ¿qué me refiero con esto? Cuando no puedes hacer el track de ese resultado, ¿no? Cuando, como dije, mágicamente aparece un resultado. Entonces, oye, ¿cómo llegaste a este resultado? ¿Cómo planteaste esta gráfica, ¿no? Que está muy bien explicada, pero realmente no tienes la base o la base fundamental de datos, o la tienes completa? ¿Cómo llegaste a esta interpretación? ¿Cómo lograste hacer este movimiento o esta tabla? ¿Cómo llegaste a esto? Entonces, cuando empiezas a indagar un poco más sobre el cómo llegaron a un resultado sin tener una base específica, no puedes darle ese seguimiento, esa trazabilidad, como decía, hacia el pasado. Es decir, es cómo llegaste a esto, pareciera magia, ¿no? O alguien más lo hizo, ¿cómo lo hiciste? Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta no hay respuestas a esto, es igual otro síntoma que te puedes dar cuenta, ¿no? de la utilización de inteligencia artificial no permitida. Automatizaciones que nos vienen por parte del equipo de IT también es otro síntoma muy claro, ¿no? Los usuarios o las áreas encontraron un modelo para hacer más eficientes sus procesos y no se consultó con nadie internamente, ni con gobierno de datos, ni con TI, ni con el management de la empresa, y brincan en ese momento procedimientos que ayudan o eficientizan ciertos procesos, y pues realmente no teníamos el cómo, porque no hay herramientas que te ayuden, o corporativamente no hay herramientas autorizadas para hacer esto. Y yo creo que el último es cuando empiezas a darte cuenta de estos resultados mágicos con respecto a tu propia tecnología. ¿Qué herramientas le estoy dando yo al usuario para que haga su trabajo, para que desempeñe su trabajo, y a qué resultados está llegando? Si con las herramientas que yo, como controlador de tecnología dentro de una empresa, dudo mucho porque no tiene la capacidad la plataforma de hacer y entregar o generar un entregable de esta forma, es muy poco probable que sea intelecto, ¿no? Aunque digo, la inteligencia humana es mucho más poderosa que la inteligencia artificial, por mucho, pero a nivel procesos, trabajos y entregables, algo no está bien con las herramientas que yo te estoy dando. ¿Cómo llegaste a eso?
Entonces, yo creo que con esos puntos es visibilidad realmente de darse cuenta de cómo estábamos haciendo las cosas antes y cómo están pasando mágicamente ahora cosas extraordinarias sin haber hecho ningún cambio ni a nivel tecnología ni a nivel incluso negocio, ¿no? Si no se les dio acceso a cursos o a algunas otras plataformas a los usuarios, es que ellos mismos por iniciativa propia están haciendo uso de inteligencia artificial fuera de los límites oficiales de la empresa. Entonces, más que una herramienta particular que nos ayude a detectar en la red corporativa o en el stack de aplicaciones si alguien está usando herramientas de inteligencia artificial, porque las pueden estar usando en sus propios dispositivos, ¿cierto? Entonces, sí, claro. No existe como tal una herramienta que diga, corres esta herramienta y ya sabes quién la está usando y quién no. Es un poco más esta cosa de la intuición, del colmillo, de conocer a tu equipo, de saber que esto es sospechoso. Yo no le he dado ningún curso, ninguna herramienta, y además tienes como tú decías, el tráfico de internet, ¿no? Que también te puede dar una cierta indicio de que alguien está usando de más en la red o está entrando a sitios que normalmente no consultaban. Digamos que para hacer una especie de resumen de lo que has dicho, ¿eso sería tu recomendación? Como comentaba, realmente no es un problema solamente tecnológico, ¿no? Te puedo decir que para herramientas de monitoreo de red y tráfico, o sea, como iniciativas, tú puedes utilizar muchas herramientas de monitoreo de red y tráfico hacia la web para darte cuenta de esto, ¿no? Es parte de un proceso de monitoreo, parte de auditoría, ¿no? Utilizar, no sé, Scalar, Cisco, incluso el Microsoft Defender puede darte esta parte. Todo lo que tengan los firewalls que tienen inspección de tráfico como Palo Alto, Fortinet, te pueden dar este tipo de insights y darte cuenta, como decía, ¿no? El tráfico de tu red hacia dónde se está enfocando. Entonces, si lo quieres ver fríamente como herramienta, sí existen muchas herramientas pero lo único que haces es monitorar un proceso natural. Puedes gestionar tus endpoints o tus dispositivos con lo que llamamos EDMs o EDRs, es agentes o perfilamiento que se hacen en los equipos que puedan permitir o no permitir ciertas cosas. No es un chismoso como tal, o sea, no es que te esté diciendo todo el tiempo, esta persona sí, no, puedes mitigar el hecho de que lo accesen, pero realmente primero tienes que tener este insight. Y las otras dos puntos sí tienen que ver mucho más con ese feeling, ¿no? Que son departamentos, por ejemplo, como la gente de la auditoría, que haga auditorías ligeras, que llamamos nosotros, que es lo que te decía, cuando empiezas a entrevistar a la gente, cuando empiezas a revisar entregables de alta calidad y dices, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿No? ¿Cómo llegaste a este punto? Y la gente solita, al tratar de explicar, no pueden explicar muchas veces cómo llegar a una gráfica, a un resultado, a un análisis tan profundo, cuando a lo mejor no tienen toda la información para hacerlo, o la combinación de información que tienen no les permitía realmente hacer esto, ¿no? Llegar a este resultado. Entonces, es una combinación realmente entre todo el tema tecnológico y el feeling de las empresas, feelings también incluso de los responsables de área, ¿no? Si yo me empiezo a dar cuenta que mi personal de desarrollo me está entregando código perfecto, seguro, con una documentación perfectamente estructurada cuando llevamos 2 años no haciéndolo, algo pasó, ¿no? Algo no encaja en lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ni contraté más personas, ni puse un documentador de código, ni la gente de seguridad está validando si es código seguro o no. O sea, realmente te das cuenta con como dices tu feeling, ¿no? De que algo diferente está pasando. Y pues, para prevenir hay muchas tecnologías, como te digo, los NDMs, los CDRs, los CDMs, que son control de dispositivos, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué pueden ejecutar, hacia dónde pueden navegar, incluso si son equipos portátiles, ¿no? Porque muchas veces
lo que pasa es, a lo mejor la red corporativa está muy bloqueada, muy bien segura, no te dejas usar a ChatGPT, no puedes hacer nada. Pero tú eres una persona, un empleado que tiene un dispositivo móvil. Pues llevas tu laptop a tu casa o vas a un Starbucks o tienes modelos híbridos y te conectas a redes incluso públicas. Entonces, si no tienes este control con los gestores de dispositivos, puedes llegar a tener estas fugas, ¿no? Y software ya un poco más avanzado, como son los DLPs, que son software específico para prevenir la pérdida de datos en cada uno de los dispositivos, independientemente de que lograran hacer un pase mágico y se brinquen algún tipo de seguridad. El DLP hace el bloqueo de que hay información sensible que tú tienes muy bien etiquetada como empresa, que un usuario no puede ni copiar, ni hacer, ni almacenar, ni nada fuera de un dispositivo controlado. Entonces, sí, realmente hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a nivel tecnología. No el bloqueo, sino el uso responsable de estas herramientas, pero cuando te das cuenta, o sea, cuando realmente no has implementado ninguna iniciativa dentro de la empresa de inteligencia artificial, te das cuenta por todo este tipo de tráfico principalmente y de estas entrevistas o estas explicaciones que le pides a tus usuarios de dónde salió este resultado tan maravilloso. Muy bien, pues una vez que ya tienes casi los pelos de la burra en la mano, digamos, al menos ya sospechas que hay Shadow AI, ¿por dónde empezarías? Yo sé que, pues tú lo has dicho ya varias veces, son resultados extraordinarios, ves desarrollos en tiempo récord, ves una presentación de gráficos de desempeño financiero que nunca antes te habían presentado. Había centro, exacto. ¿No? Y quiere decir que, bueno, pues estas herramientas podrían, con los datos correctos, arrojar mejores predicciones, mejores programas para aplicaciones que lo que puede el ser humano hacer por sí solo, o si no mejores, en tiempos más cortos. Entonces, bueno, ya te diste cuenta que existe, ¿y ahora qué haces? Ok, ya identificaste, ya sabes que tienes Shadow AI en tu empresa y quieres mitigarlo. Como te digo, la idea no es bloquear, sino más bien enseñar, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos definirlo en una serie de puntos. Yo creo que el primero sería identificar el alcance del problema. O sea, ¿para qué están utilizando mis usuarios la inteligencia artificial? Entonces, analizar realmente las herramientas de AI que hay en el mercado, literalmente, ¿no? ChatGPT, Copilot, DeepSeek, Perplexity. Analizar realmente cuál es la herramienta en base a lo que están nuestros usuarios queriendo hacer, o están haciendo ya, más bien porque no están queriendo hacerlo, ya lo están haciendo a través de sus dispositivos o de dispositivos corporativos, es ver qué es lo que está pasando, ¿no? Aquí nos podemos ayudar incluso también de las revisiones de los logs de la red, porque puedes darte cuenta cuál es la herramienta que más la gente está utilizando. Y vale, entonces de ahí puedes partir en hacer realmente un análisis tanto del alcance principal y del problema que puedes tener en base a la herramienta que se utilizó para el flujo o la salida que pudo haber habido a través de una herramienta de información. Entonces, yo creo que el primer punto es identificar exactamente el alcance, qué es lo que quieres lograr con inteligencia artificial corporativa. Dos es evaluar el riesgo. Aquí tenemos que ir muy de la mano con los responsables de seguridad. ¿Por qué? Porque aunque estés ya dando acceso o vayas a querer dar acceso a una herramienta de inteligencia artificial a los usuarios, tienes que ver toda la protección de los datos. Es qué datos van a estar permitidos salir, qué datos no. Incluso cuando sean modelos pagados donde te ofrece todas las plataformas de inteligencia artificial que no son públicos, que no van a alimentar otros motores de enseñanza, que no van a ser públicos, realmente no tienes toda esa certeza, ¿no? Entonces, queriendo creer en lo que te muestran ellos en un producto que tú pagas,
pues también internamente tienes que evaluar el riesgo de qué información, qué acceso, qué áreas son las que tienen que tener acceso a esta información, qué información puede ponerte un problema interno, ¿no? Si estás publicando IP, si estás publicando passwords, temas de códigos, si tenemos el cumplimiento de protección de información. En México es la ley de protección de datos personales a través de terceros, en Estados Unidos está la HIPAA. O sea, ¿cómo se maneja la información personal, tanto de los empleados como de los clientes, ¿no? Entonces, que ningún modelo pueda y tenga acceso o pueda sacar esa información. Utilizar lo que nosotros llamamos, es más bien eliminar o institucionalizar lo que es el Shadow IT paralelo. ¿Qué es el Shadow IT paralelo? Uno es la herramienta de inteligencia artificial que el usuario está utilizando para hacer las cosas, y otra es dónde está almacenando esos resultados o esa información. Por lo regular, tristemente, cuando estamos haciendo algo que es no prohibido, pues no almacenas la información dentro de tu dispositivo oficial. Entonces, muchos empleados lo que utilizan son sistemas de almacenamiento en la nube, públicos, en sus cuentas personales, y eso también te conlleva una fuga de información bastante peligrosa. Entonces, lo que haces es tratas igual también de consolidar en estos riesgos que no exista este Shadow IT, plataformas fuera de lo que tú tienes gestionado como empresa para almacenamiento, procesamiento de información, que no son solamente precisamente herramientas de inteligencia artificial, es todo lo que está alrededor. Ok, el siguiente punto que podríamos estar estableciendo es, ya que detectaste, ya que viste qué herramientas vas a utilizar, que todo tu entorno tecnológico va a soportar esta herramienta de inteligencia artificial corporativa ya establecida, hay que definir las reglas, ¿no? Hay que decirle a los usuarios qué herramienta, cómo la van a utilizar, cómo está parametrizada, cuáles son los alcances que pueden tener con esta herramienta, dónde tiene que estar almacenada la información, cómo tiene que ser ejecutada. Entonces tienes que hacer toda esta comunicación primero de las reglas, la definición, la herramienta, los usuarios y cómo la van a utilizar, y empezarlos a capacitar, porque cuando estamos en el modelo de Shadow AI, el usuario es su autocapacitación, o sea, ellos le pican, hacen, tocan, preguntan, hacen, y realmente eso nos lleva realmente muchas veces en términos de flujos de datos a las pérdidas o a las vulnerabilidades. Entonces, tienes que capacitarlos en todo lo que es la generación de prompts, cómo generar esos prompts, cómo hacer esas preguntas a las inteligencias artificiales o corporativas que vas a utilizar para que realmente no exista ningún riesgo de los que ya mitigaste o de los que ya viste desde el punto de vista tecnológico previo a ello, ¿no? El siguiente punto yo creo que sería implementar los controles técnicos, o sea, todo el tema técnico de lo que vas a darles, todos los bloqueos de qué herramientas sí pueden utilizar, qué herramientas no, motores que te previenen la pérdida de datos, herramientas de monitorización de red para evitar, aunque ya tienes un control, un flujo a los usuarios, les dijiste qué plataforma, por alguna razón, temas, por ejemplo, como Google, ¿no? Si tienes acceso a Google, tienes que abrir toda la plataforma de Google, incluso está también Gemini o Bard dentro de todos estos protocolos o dentro de estos IPs de comunicación de Google. Y si tu plataforma no permite utilizar Gemini o Bard, tienes que hacer toda esta telaraña, si quieres ver, de control sin afectar otras plataformas corporativas o institucionales. Entonces realmente tienes que empezar a poner toda la implementación de los controles técnicos con herramientas que te permitan hacer realmente esto y tener la gestión, ¿no? Y yo creo que los últimos 2 puntos podría ser auditoría continua, tanto la auditoría tecnológica como la auditoría de cada una de las áreas, incluso si las empresas tienen un área de auditoría, empezar a evaluar el desempeño previo al nuevo, si los resultados mágicos que habían aparecido con el Shadow AI puedan seguir siendo generados ya con una herramienta corporativa,
monitorear ciertas herramientas de monitoreo, ¿no? De las mismas plataformas, de las mismas empresas que generan muchas veces los chips que te ayudan en la inteligencia artificial, como NVIDIA. Tienen ellos plataformas que te permiten hacer esta auditoría para poder dar un mejor control y una mejor gestión de la información que tus usuarios ya en una red corporativa o en una herramienta de inteligencia corporativa estén generando, ¿no? Y al final todo tiene que ver con cultura. Tenemos que hacer partícipes a todos los usuarios en una cultura de transparencia. Esto es, primero, que ellos te digan si están utilizando o no herramientas de AI. Segundo, si necesitan una herramienta de AI, que sea transparente el hecho de por qué se está generando, ¿no? ¿Por qué es esta necesidad? ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué una persona, un área necesita cierta tal herramienta? ¿Para qué gestionar qué información? ¿Para generar qué resultados? Y que no quieran brincarse esto como lo han estado haciendo si ya los detectamos de esta forma, ¿no? Y yo creo que dentro de esta cultura de transparencia en las empresas va a tener que empezar a fungir una figura de control, de administración de todas estas herramientas, ¿no? Un comité a lo mejor de inteligencia artificial en donde estén involucradas varias áreas, no solamente la de tecnología, tendría que estar legal también involucrada, tendría que estar la gente de negocio, para poder determinar realmente todos los alcances, la configuración y todo lo que se está esperando de utilizar estas herramientas de inteligencia artificial, pero de una forma controlada y no solamente de la perspectiva, por ejemplo, en mi caso, de la ceguera tecnológica, ¿no? De se puede, no se puede, controla, sino también negocio y sobre todo la parte legal, ¿no? Esta parte de legalidad creo que es fundamental en la utilización de herramientas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque te da ese parámetro, como digo, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de Protección de Datos, salida de información sensible en contratos o en achotes de otras cosas, ¿no? Entonces, tiene que haber un comité, si no existe una figura como tal en el mundo ahorita, todavía no hay un Chief Information Intelligence, algo así, todavía no está como diseñado, pero muchas empresas lo que están haciendo es creando estos comités. ¿Para qué? Para que desde cualquier perspectiva sensible al negocio se evalúe realmente la incorporación de toda esta plataforma de inteligencia artificial y toda la plataforma tecnológica alrededor de ellos. Antes de ir ya a las conclusiones, Aarón, déjame pedirle a todas las personas que se han conectado a esta sesión que manden sus preguntas. Recuerden que tienen el módulo de preguntas y respuestas, claro, para que lo hagan. Ya han empezado a llegar algunas, pero queremos que haya muchas más. Vamos a dejar suficiente espacio en esta sesión para que Aarón pueda responder a sus preguntas. Entonces, bueno, vamos haciendo ya el cierre, Aarón, porque se nos está acabando el tiempo. Y yo te quisiera pedir, ya mencionaste este comité que debería de crearse o que sería ideal crear en las organizaciones, y un poco el rol que va a tener el área de sistemas. Pero en cuanto a la figura del CIO, del IT Master, digamos, ¿cuál va a ser su función? ¿Cómo debería evolucionar? Alguien por ahí ha sugerido entre los conocidos que tenemos en la comunidad de IT que van a pasar a ser una especie de supervisores del trabajo de todas estas inteligencias artificiales, unos orquestadores de talento, y que ya no es nada más el ser humano, sino también estos agentes inteligentes. Y en ese sentido deberían estar trabajando muy de la mano. Tú mencionaste algunos otros unidades de negocio, pero deberían estar trabajando también muy de la mano de recursos humanos. ¿Tú lo ves así, como que hacia allá va el director de sistemas? Sí, Moni, la verdad es que aunque desde mi perspectiva tiene que haber un ecosistema completo de la empresa, realmente el corazón de esto es el área de sistemas o el área de TI. ¿Por qué?
son plataformas tecnológicas. Y si no tienes tú la capacidad, por ejemplo, de generar a un líder de gobierno de inteligencia artificial que sea el responsable de toda esta parte tecnológica, de definir estos estándares, de generar este gobierno de inteligencia artificial, no se lo puedes delegar a otra área, ¿no? Las otras áreas te van a ayudar. Tú acabas de mencionar una que a lo mejor yo no había mencionado en el aspecto del comité, pero sí son muy importantes. ¿Por qué? Porque realmente ahora los roles que tienen que ver incluso con inteligencia artificial ha evolucionado, ¿no? Antes podía ser un ingeniero X, ¿no? Ahora hay una ingeniería de prompt. O sea, ya hay un rol, ya hay una carrera, ya hay un camino de educación para que tú seas un ingeniero que genera un prompt, el prompt es la interacción que tú tienes a nivel texto o voz con una inteligencia artificial y te entiende y llegues al resultado que quieres con la menor cantidad de texto o de palabras posibles para diferentes áreas, ¿no? Entonces realmente es muy básico o muy importante más bien que el área de recursos humanos primero entienda qué es lo que estás buscando tú como un CIO y empieces tú también a evolucionar. Ya no solamente necesitamos personas de soporte y no solamente ya necesitas personas como DBAs, desarrolladores, ya necesitas tener a alguien que esté enfocado solamente en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo creo que es básico que el área de TI esté preparada, como te digo, generar este líder de gobierno de TI, tener la capacidad y tener la visión de facilitar todas las alternativas de utilización de estas plataformas de forma segura. Alguien que también te pueda ayudar a capacitar a la gente, ¿no? Porque tú puedes tener a los mejores ingenieros de prompts del mundo, pero si no son capaces de enseñar a la gente de legal o a la gente de recursos humanos o a la gente de marketing realmente cómo utilizar esa herramienta, estás desaprovechando realmente esto. Entonces tienes que tener incluso este feeling de gente que genere contenido, que genere preguntas correctas en áreas correctas, ¿no? Y tienes que tener ese control. Entonces, ¿es fundamental, es básica la parte de TI? Sí, claro. Perdón, te tienes que apoyar con muchísimas otras áreas. ¿Por qué? Porque son tus clientes internos. No hay otra. Nosotros como tecnólogos no sabemos todo y no podemos decir, no, es que así tiene que ser o así tiene que funcionar porque la inteligencia artificial así funciona. No, la inteligencia artificial es una herramienta que puede ayudar a todas las áreas. Nosotros somos solamente el canal o ese facilitador, si lo quieres ver así, de las herramientas que tus usuarios van a utilizar. Entonces, desde el punto de vista de redes, desde el punto de vista de tecnología de desarrollo y de integración o interacción con inteligencia artificial, es necesario que tengas todo el control como TI. Y después es la parte de lo que habíamos mencionado al principio, todo el tema de la gestión de los dispositivos. Como TI, si tu empresa no tiene una plataforma de gestión como un MDM o un Active Directory, incluso que van a desaparecer ya el concepto de Active Directory, se a reducir mi edad antigua, todos estos parámetros, herramientas que te dejan gestionar, gestionar permisos de utilización de plataformas, de conectividad, de tiempos incluso en los equipos, ahora va a ser fundamental que los tengas. Si vas a abrir el mundo de la inteligencia artificial a tu empresa, es necesario que tengas gestión y control de tus equipos. Por seguridad física, por seguridad tecnológica, por seguridad de conectividad, por seguridad de datos, ¿no? Tienes que tener gestión. Si no tienes estos modelos de gestión, no tienes esas herramientas, estas plataformas, primero hazlo y después te aventuras en el mundo de la inteligencia artificial. Porque si no puedes encontrar este control, aunque tengas muy buenas políticas, aunque tengas muy buena capacitación y muy buena comunicación, la gente tiende a irse o a salirse por error o por malicia, ¿no? O incluso por desconocimiento. Entonces tienes que tener muy bien controlado tu ambiente tecnológico de los dispositivos, no solamente de tus conexiones, sino de tus dispositivos. Y en el mundo del desarrollo, ¿no? Los modelos de sandbox, los ambientes de prueba,
es necesario que tú también evalúes y hagas evaluar a tus usuarios en ambientes cero riesgosos los resultados, la información para que tú puedas validar y entonces puedas configurar hacia el mundo exterior el, el, el uso de estas herramientas. Y por último, ¿no? Mi background de haber trabajado muchos años en contact centers es evaluación continua. Tienes que preguntarle a tus usuarios, a tus clientes, a tu propio personal de gestión y de administración, cuál es el resultado, cómo vamos, qué está pasando, mejoró, empeoró, tenemos más fugas de información, tenemos menos fugas de información, es más sensible, menos sensible, porque como este mundo apenas está madurando, no sabemos también el alcance de lo que va a pasar el día de mañana con la evolución propia de las inteligencias artificiales, tenemos que estar preparados de saber qué es lo que está pasando. Y ahorita estamos en un momento de decir, oye, ¿qué crees que esta herramienta no era la correcta? Entonces, paremos y hagamos esto, ¿no? Pero eso solamente lo podemos ver a través de nuestros usuarios, ¿no? Es que nos evalúen, que evalúen las herramientas y nos digan, en esta transparencia nos digan, oye, ¿qué crees? ¿Me sirve, no me sirve? ¿Funciona, no funciona? Entonces yo creo que realmente ese es el rol, la evolución del nuevo CIO, en que tiene que incorporar todo ¿cómo decirlo? Este nuevo ecosistema. Exactamente, tu ecosistema general tienes que meterle este nuevo corazoncito que se llama inteligencia artificial y lo tienes que tener realmente muy sano, ¿no? Como diríamos en el mundo fit, ¿no? Que coma bien, que haga ejercicio, que no se vaya a los tacos. O sea, realmente este nuevo modelo, este nuevo mundo que vas a incorporar dentro de la tecnología, tienes que tenerlo muy bien estudiado y muy bien controlado. Entonces, esta evolución, como en su momento fue el desarrollo, como en su momento fueron las telecomunicaciones de alta velocidad. O sea, todo el mundo de la tecnología ha ido evolucionando. Esta es una nueva evolución, pero esta evolución tienes que tener un poco más de visión general del mundo, porque no solamente es pago una licencia o conecto un cable. Estás hablando de todo un poder de cómputo que tú no estás controlando con tu información. Entonces, la evolución de los nuevos CIOs hacia la inteligencia artificial es fundamental. Muy bien, pues muchísimas gracias, Aaron. Si te parece, pasamos a las preguntas de la audiencia, que Encantado de la vida. ya están Hay ahí. varias. Sí, ya hay varias, y entonces vamos para allá. Perfectísimo. Aaron, me voy a ir muy rápido porque tenemos muchas preguntas, algunas son similares, voy a empezar por ahí. Tenemos la de Rodrigo Vázquez que dice, ¿qué pasa cuando la organización tiene un contrato de inteligencia artificial con herramientas de productividad como Copilot de Office 365? Y hay otra similar que nos dice Manuel Gamboa, ¿cómo Manuel hacen Gamboa. en monitoreo de estas herramientas, en especial las que están embebidas en otros productos? Ejemplo, Gemini versus Google Workspace. Este monitoreo literalmente, cuando tú ya tienes una herramienta de inteligencia artificial dentro de tu plataforma operativa, ya no se considera Shadow AI. Eso quiere decir, tú ya tienes una gestión, ya tienes un control y de alguna forma también tienes una capacitación ya a tus usuarios. Si solamente tienes la herramienta, o sea, tenemos Google Workspace, pero no ha habido una gestión, lo primero que hay que hacer es, primero, capacitar a la gente, monitorear a través de las propias herramientas de Google y las herramientas de red, tráfico de red, y activar de forma automática los dos servicios de DLP que tienen tanto Google como Microsoft, para evitar en el inter de lo que haces esta transición de una Shadow AI a una inteligencia artificial corporativa, que haya alguna pérdida de información. Ok. Bueno, hemos hablado mucho de herramientas y de otras marcas, pero antes de continuar con las preguntas del público, yo tengo una. ¿Qué pasa con la tecnología de Apple? O sea, finalmente pues estamos hablando con Mac Store empresarial, Ok. y no es que quiera provocar el foul, pero pues también Apple tiene una propuesta en términos de inteligencia artificial, aunque
no necesariamente hoy en día se está usando como tal una suite, ¿no? Con inteligencia artificial de Apple. Y me gustaría saber cuál es la posición de ustedes. Ok, bueno, nosotros obviamente como partners de Apple tratamos de orientar el uso de Apple Intelligence realmente a un uso seguro y un uso corporativo. Yo sé que mucha gente, y a lo mejor creamos mucha polémica aquí, la inteligencia artificial de Apple realmente hay muchas cosas que sí está muy por detrás y más con los nuevos lanzamientos que hubo de Google, ¿no? Incluso de Microsoft, la evolución que ha habido, OpenAI con ChatGPT, ha evolucionado mucho más rápido en el tema de la interacción personal de la inteligencia artificial. Eh, la ventaja que tiene Apple con su inteligencia artificial es el método personal y seguro que tiene. ¿Sí? La arquitectura sobre la que está basada es muy diferente a los otros modelos. No se hace pública a menos de que tú quieras que sea pública. Y pública hasta donde tú quieras que sea público, ¿no? O sea, en la primera interacción de la inteligencia artificial de Apple siempre es en el dispositivo, ¿no? El segundo es una nube privada de Apple y el tercero ya sale a una nube pública, ya sea ChatGPT. En este momento solamente hay una integración con ChatGPT. El dispositivo te pregunta si quieres que esto salga a ChatGPT y de qué manera. Si lo quieres de modo privado o lo quieres de modo público. ¿Qué diferencia hay? Es la información que sacas puede utilizarse para alimentar o entrenar a eh, otras máquinas de lenguaje o solamente te contesta la pregunta, ¿no? Este sistema o este modelo contesta mucho las preguntas que acabamos de decir, ¿no? Aunque Copilot y Gemini están públicos o privados, sesiones privadas ya pagadas que gestionan esta seguridad, siguen estando en la nube, siguen siendo accesos públicos. En el caso de Apple, ahorita está restringido primero por el tipo de dispositivo que tienes, no todos los dispositivos, no, ya los dispositivos que están en venta de Apple ya están preparados para Apple Intelligence, pero los anteriores no, que es un tema corporativo que pues, en cualquier máquina con ChatGPT o con cualquiera de las otras, pues entras a un sitio web y lo puedes hacer, ¿no? Pero la parte de seguridad es la que nosotros manejamos mucho más y tenemos cursos incluso de inteligencia artificial for work para los clientes que nos están adquiriendo equipos y tienen la disposición de quererse meter en este tema de inteligencia artificial que no está ahorita tan personalizado, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos con otras preguntas. Habla Maximiliano Benavides, nos dice, ¿qué hay de la gobernanza de AI? Sobre todo cuando no hay recursos suficientes, que si hay alguna propuesta más Uy, simple a estos comités. Una respuesta rápida para que podamos seguir con las demás. claro que sí. Es muy válida la pregunta. No siempre hay mucha gente, ¿no? Empresas muy pequeñas. Mi recomendación es que esta gobernanza o este comité esté primeramente regido por el equipo de IT y segundo, con un respaldo legal. Con esas dos entidades puedes generar una gobernanza perfecta de AI. No tienes que meter a nadie. Muy bien. Aquí nos pregunta Tania Pérez, ¿cuáles son las principales áreas en donde se identifica que usan Shadow AI? Ya hablamos de algunas, pero no sé si puedes repetirlas. Hijo, pues prácticamente creo que son todas las áreas de las empresas. Ahí tenemos usuarios muy ávidos de hacerlo, pero creo que las principales son marketing, todo el área de marketing, de publicidad y de producto, el área legal, no, tristemente el área legal, o sea, todo lo que tiene que generar texto, mucho texto y muy preciso, y las áreas financieras. Muy bien. Tenemos otra más. ¿Qué sucede si se utiliza la AI generativa o la Gen AI que infringe derechos de autor sin que la empresa lo sepa? Ese es un riesgo muy alto, exactamente por lo que digo, el daño que puede haber cuando un empleado o un usuario utiliza información y no está validada por ninguna ente interna. El riesgo puede ser muy alto de que si eres una figura pública, perdón, una empresa pública y pones algo así y alguien se da cuenta, obviamente hay demandas, desprestigio, te puedes meter en problemas muy serios, muy serios, muy serios, pero principalmente es una demanda que además legal dices, bueno, ok, pero si eres, por ejemplo, nosotros como Maxtor, si yo publico algo, el prestigio que tengo como empresa
duele más a lo mejor que una demanda que puedo llevar de forma escondida, si lo queremos ver así, contra alguien en un proceso legal por derechos de autor. Claro. Tenemos a José Luis Galindo que nos dice que si se va a compartir la grabación de la sesión, de una vez les digo que sí, van a recibir posteriormente un mail con la liga para que puedan volver a revisar esta sesión. Muchas gracias por estar atentos hasta el final. De verdad, no se vayan todavía, no acabamos. Hay más preguntas. Dice, la tendencia de las empresas y mundo en general es la utilización de inteligencia artificial. ¿Cuáles serían las 3 reglas básicas para poder evitar riesgos y no quedarse atrás? Bueno, creo que ya lo platiqué un poco. El primero es ver tu necesidad. ¿Para qué necesitas que la inteligencia artificial dentro de la empresa esté? O sea, el hecho que exista y el futuro vaya hacia allá no quiere decir que tu empresa lo necesite. Segundo es delimitar todo el entorno tecnológico, qué herramienta, cómo la van a utilizar los usuarios, dónde va a estar almacenada la información, cómo va a estar filtrada, etcétera. Y el tercero, creo que es el más importante por todo lo que ya comenté, es el tema cultural. Capacitar a la gente, hablar con la gente, enseñarle a la gente cómo utilizarlo, los riesgos que puede haber, si quieren brincarse o no brincarse alguna política o un tema de seguridad, ¿no? Creo que serían los 3 pasos básicos, pero principalmente definir para qué la necesitas, ya que sabes qué vas a usar y después cómo utilizarlo. Muy bien. ¿Qué pasa con el open source? ¿Cómo puedes monitorearlo? Tipo cursor, nos pregunta Diego Fernández. Ok, Cursor es una plataforma, muchas de las plataformas son open source, de hecho, el open source se considera cuando no tienes algo que pagas y te da servicios pros o servicios adicionales. Este monitoreo se puede hacer muy fácil a través del hecho del tráfico, los monitores de red, aunque es open source y puedas bajar una aplicación o incluso sea en un navegador. La aplicación o el navegador te llevan a sitios conocidos que tú puedes determinar, que como Cursor o como alguna otra, como DeepSeek, ¿no? Que es ahora también muy sonada, son open source, no hay un control, por decirlo así, por una paga o no hay una suscripción, no hay una licenciamiento, pero tú puedes detectarlo por el área de telecomunicaciones o el área de redes, el tráfico que está generando ahí, ya sea que lo quieras gestionar o lo quieras bloquear en lo que capacitas a los usuarios. ¿Cómo puede afectar el Shadow AI a la ciberseguridad y al cumplimiento normativo? Eso es algo que siempre va a estar en la mesa antes de pasar a la última. Ok, el tema de ciberseguridad, lo hemos dicho, no solamente tiene que ver con la pérdida de datos. Cuando tú estás utilizando herramientas no gestionadas, sino controladas, puedes abrir puertas a gente que no realmente le está buscando hacer solamente inteligencia artificial, ¿no? El, el hackeo con herramientas de inteligencia artificial es muy poderoso y ahora están utilizando los lenguajes de entrenamiento para gestionar y sacar información, ¿no? Exactamente por esto, no hay una regulación. Entonces, si tú estás expuesto, es como si antes, hace muchos años, hubiéramos hablado de que mi empresa navega libre sin internet, sin un firewall o sin un antivirus o sin un antimalware. Realmente ahora, con toda la evolución tecnológica, el daño que puede haber no solamente es en datos o ¿cómo se llama? En la imagen de una empresa. Pueden abrirse huecos de seguridad que puedan dañar muchísimo más temas de servidores y temas de código, ¿no? Muy bien, pues estamos ya en el último, del segundo minuto, bueno, segundo, de esta sesión que, bueno, ha causado revuelo, por lo que podemos ver por tantas preguntas y por la nutrida asistencia. Muchísimas gracias a Maxtor Empresarial por su apoyo para la realización de esta sesión. Aarón Sorea, director de tecnologías y servicios profesionales de Maxtor Empresarial, muchas gracias por tu No, gracias a ti, Mari. brillante participación, por tus conceptos muy claros y bien vertidos. Tenemos 2 preguntas que quedaron en el tintero, una de Cristian Rodríguez y otra de Rodrigo Vázquez, pero se las haremos llegar a Aarón para que se las conteste directamente vía mail. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, ya les dije, esta sesión será compartida posteriormente
para que puedan volverla a revisar. Y yo, Mónica Mistreta, su servidora, directora general de NetMedia, a nombre de todo el equipo que hace posible esta sesión, atrás de cámaras, como productores, como todo el equipo que ayuda a la convocatoria, les doy las gracias y espero verlos muy pronto en otro IT Master Session. Que tengan una linda jornada. Gracias igualmente.